Te preguntarás cómo ha sido el último examen MIR. A la hora de preparar el examen es muy importante diseccionar los exámenes de los años anteriores para sacar conocimiento, aprender de cómo es el tipo de examen al que te enfrentas. Eso es lo que vamos a hacer contigo durante esta presentación. Todo lo que vamos a hablar se refiere al examen que se realizó en febrero del 2013. Es el MIR 2012, que se realizó en febrero del 2013. Nosotros nombramos el examen con la fecha en la que se convoca y el examen se convocó en septiembre del 2012, aunque luego la prueba se realizó en febrero del 2013. Estamos hablando, por lo tanto, del último examen MIR. ¿Cómo ha sido? Pues las características generales del último examen reflejan pues los movimientos en el diseño del examen de las últimas convocatorias. Ha habido un cambio de paradigma en el año 2009. En ese año, el examen, que llevaba más de 2 décadas uniforme en 250 preguntas, cambió a un 10% menos de preguntas, 225. ¿Y por qué? Probablemente porque el tipo de examen ha ido cambiando, mutando, el número de preguntas directas disminuyendo, incrementándose las preguntas de casos clínicos, que son preguntas más largas. El Ministerio solo deja 5 horas para realizar este examen y si el número de preguntas se mantenía el mismo, aumentaba la longitud de las preguntas, pero se mantenía al mismo tiempo, la gente tenía mucha dificultad para acabar el examen. Entonces, probablemente ese ha sido el motivo por el que el año 2009 hubo un cambio de paradigma y los exámenes bajaron hasta 225 preguntas. ¿Cómo ha sido el último examen? Pues bueno, siguiendo las características de cualquier examen MIR, esto es un examen largo, es decir, hay que estar bien preparado para poder leer, entender, decidir en esas 5 horas las 225 respuestas. No es un examen al que debas ir sin un entrenamiento, tienes que haber pasado por esa situación muchas veces durante la preparación, mediante los simulacros y exámenes que hagas en tu casa. El porcentaje de casos clínicos supone más de la mitad del examen, más del 60% de las preguntas son casos clínicos. Con este tipo de preguntas, el Ministerio quiere intentar medir tus conocimientos médicos, de forma que se cumpla el mandato de la LOPS, que le pedía al Ministerio que cambiase el examen y que no solo midiese conocimientos teóricos, sino que también habilidades y aptitudes. Es un examen que es un examen, como todos los exámenes de MIR, que requiere un trabajo de preparación previa. De todos modos, dentro de lo que es un examen MIR, el MIR oscila en grado de dificultad de un año a otro y lo hace de una forma aleatoria. O sea, no podemos saber si el examen MIR siguiente será fácil o difícil, porque, fijaros, si hablamos de los 4 últimos años, el año 2009 y 2010 fueron exámenes muy difíciles, los más difíciles de la década. En cambio, los 2 últimos años, 2011 y 2012, han sido los exámenes más fáciles de la década. Concretamente, el último examen ha sido el más fácil de los últimos 13 años. De forma que no hay forma de saber cómo va a ser el examen de MIR. Y aunque todos ellos cumplen estas características, luego, dentro de lo que es un MIR, oscila en distintos grados de dificultad. También hablaremos de eso. Pero es muy importante que estés animado porque, evidentemente, es una prueba que han superado miles de médicos antes que tú y a ti no se te va a resistir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajar duro y, evidentemente, durante la preparación tendrás subidas y bajadas, pero la tendencia de tus conocimientos médicos irá para arriba. ¡Ánimo! Fijaros, en el año 2009 y 2010 hemos dicho que fueron exámenes muy difíciles. El Consejo de Estudiantes de Medicina protestó frente al Ministerio de la elevada dificultad de esos años y quizás con motivo de esto los 2 últimos años la dificultad del examen dentro de lo que es un MIR ha bajado. Fijaros, es un examen que supone pues un esfuerzo de leer, entender, decidir rápidamente grande por parte del opositor. El examen MIR del año 80 tenía la mitad de caracteres, de letras, que lo que tiene un examen de MIR de última generación. Y los opositores en el año 80 tenían 4 horas y media para leer este examen de 250 preguntas, donde la mayor parte de las preguntas eran directas. En cambio, solo se ha incrementado aquí en media hora, se dispone de 5 horas para hacer este examen de 225 más 10 preguntas de reserva. Hay que leer, entender, decidir el doble de rápido de lo que era necesario, pues prácticamente casi 30 años atrás. El examen último, el examen MIR 2012,
ha sido uno de los exámenes más largos. Veis, de todos modos, que el examen MIR no dejó de crecer, pero últimamente está como estancado en una fase de meseta. ¿Por qué? Porque se ha llegado a la longitud máxima que un médico medio puede manejar durante esas 5 horas. ¿Qué porcentaje de las preguntas son preguntas de casos clínicos? Es decir, preguntas largas donde en el enunciado se describen multitud de signos, síntomas, métodos complementarios de diagnóstico y te preguntan sobre el abordaje diagnóstico o indicación terapéutica frente a ese caso. Pues más de la mitad, 62% de las preguntas eran casos clínicos, lo cual significa que estamos ante el segundo examen de la historia con mayor número de casos clínicos, solo superado por el examen del MIR 2010. Por lo tanto, el número de casos clínicos no deja de crecer y nosotros en el curso no dejamos de adaptar todo el material de forma que a la hora de hacer los test diarios, los simulacros, mini simulacros, refleje el tipo de examen de entrenamiento estos cambios de actitud del Ministerio, esta evolución en la prueba. Muchos casos clínicos y además desde el 2009 con esta mutación del examen y cambio de 250 a 225 aparece una cosa nueva, que son los casos clínicos encadenados ligados a imágenes diagnósticas. Esos casos aparecen al principio del examen y van acompañados o hacen referencia a una imagen que viene en un cuadernillo aparte, de forma que tendrás que manejar simultáneamente la pregunta y la imagen. Pues fijaros, inicialmente el número de preguntas vinculadas a imágenes el año 2009 fueron 25, pero tampoco ha dejado de crecer, de forma que al año siguiente 30 y este último año 34. Es decir, en el último examen había 34 casos clínicos ligados a 17 imágenes diagnósticas. ¿Qué imágenes diagnósticas? No vamos a destripar el examen para cuando lo hagas, pero fijaros, imágenes clínicas de la mucosa oral, de la mucosa digestiva, frotis sanguíneos, imágenes de la piel, fotografías clínicas, electrocardiogramas, ecografías, angiografías, radiología simple de tórax, radiología de traumatología, escáner, resonancia, de todo. Bueno, ¿todas las asignaturas en el examen de MIR son igual de importantes? No. El número de asignaturas que salen en el examen MIR es muy elevado, refleja casi la totalidad de la carrera de medicina. Hay 34 asignaturas, pero no todas son igual de importantes. Y esto es muy importante que tú lo manejes desde el principio de la preparación, de forma que puedas dedicar más tiempo a lo que tiene mayor número de preguntas en el examen. ¿Cuál es la asignatura reina en el examen? Pues bueno, aquí tenéis la mezcla de preguntas de bioestadística. Medicina preventiva supone una media de 24 preguntas en el examen. Fijaros que para cada una de estas asignaturas hay 2 barras. En la barra clara refleja el comportamiento medio de los 4 últimos años. La barra oscura refleja el comportamiento del último año. Fijaros cómo las barras se parecen en longitud en cada una de las asignaturas. Esto nos indica que, aunque no es predecible, o sea, no sabemos qué preguntas van a salir de cada una de las asignaturas, sí podemos saber con un margen de error bastante pequeño cuál va a ser la distribución de las preguntas del examen dentro de las distintas asignaturas. Y con esto podemos planificar el curso para que refleje más tiempo de dedicación a las asignaturas que son más largas de estudiar y que reúnen mayor número de preguntas, como puede ser digestivo o enfermedades infecciosas, que en el curso intensivo en la primera vuelta dedicamos 6 días, y otras asignaturas que tienen menor número de preguntas, como puede ser hematología, pues solo se da en 4 días. Una situación intermedia podríamos tener, por ejemplo, para respiratorio con 5 días o corazón, esto 5 días. En el otro espectro de la preparación encontramos asignaturas que reúnen pues en torno a una pregunta cada año. Entonces, cirugía plástica o cirugía maxilofacial dedicamos solo medio día. O sea que el sistema de preparación se basa en el estudio y en la disección minuciosa cada año del examen. De estas 34 asignaturas, no todas son las más importantes. ¿Cuál es la más importante? Ya hemos dicho, estadística y preventiva. Fijaros, si en lugar de hablar de asignaturas, hablamos de grupos de asignaturas, las agrupamos como en troncos, podríamos ver que las preguntas de asignaturas básicas, es decir, las que se estudian normalmente en los 3 primeros años de la carrera, tienen una representación en el examen mucho menor que el resto de asignaturas clínicas. Si hablamos del examen desde el año 2000 al 2012 y agrupamos las asignaturas en estos troncos, podemos decir que
como media, el 10% del examen son de asignaturas básicas. Más de la mitad, ligeramente más de la mitad, de aparatos. Hablamos de aparatos cuando es la suma de una médica y la quirúrgica correspondiente. Por ejemplo, aparato digestivo sería gastroenterología y patología más cirugía del aparato digestivo. Corazón sería cardiología y cirugía cardíaca. Y especialidades es el cajón desastre, donde entran el resto de especialidades: preventiva, pediatría, ginecología, traumatología, ojos, otorrino, piel, geriatría, gestión, etc. Eso supone en torno a un 38% del examen. Esto es la historia desde el año 2000 al 2012. ¿Qué ocurrió el último año? Como veis, las variaciones por grupos son pequeñas, de más o menos 2%, de forma que en el último examen, siguiendo la tendencia que apareció desde el año 2009, ha habido un ligero incremento de las preguntas de especialidades que suben de 38 a 40%, ¿a costa de quién? De una reducción de un 1% de las preguntas de básicas y una reducción de un 1% de las preguntas de aparatos. Quedaros con que en un examen de última generación aproximadamente la mitad de las preguntas son de aparatos, es decir, de la suma de las médicas más las quirúrgicas correspondientes, y la otra mitad, otro tipo de preguntas. Bien, es verdad que, aunque aquí veáis este número de 10% de básicas, no todas las básicas las hemos metido en el análisis, porque por motivos pedagógicos hemos sacado bioestadística hacia especialidades, ya que sumamos a esas preguntas a medicina preventiva, y hemos sacado microbiología y lo hemos sumado a enfermedades infecciosas, porque lo estudiamos a la vez. De forma que realmente, si no tuviésemos en cuenta esa trasvase de preguntas a estos otros dos grupos, el porcentaje de preguntas de básicas aumentaría ligeramente. ¿Cuál ha sido la evolución de las preguntas de básicas a lo largo de estos últimos años? Hablamos de más de 20 años, desde el año 90. Pues bueno, ha habido un ligero descenso. Prácticamente ha pasado a la mitad de lo que era al principio de la década de los 90. Estas 22 preguntas se distribuyen de la siguiente forma. El número mágico, pues si os queréis acordar de un número, es que de cada asignatura básica caen 4 preguntas, pero esto es un resumen, realmente no es así. ¿Cuál es la asignatura básica que mayor número de preguntas reúne? Farmacología. Luego tenemos fisio, anatomía patológica, anatomía, inmuno, con 4 preguntas, y en el final del espectro, genética, con 3 preguntas. Fijaros cómo es de predecible el examen. Aquí tenéis la media de los últimos 4 años y aquí el comportamiento de este año. Normalmente las desviaciones respecto a lo que esperamos son pequeñas, en el orden de 1, máximo 2 preguntas. Vamos a pasar al tronco más importante, el que reúne mayor número de preguntas, el tronco de aparatos. Hemos dicho que es la mezcla de una médica más la quirúrgica correspondiente. A lo largo de la historia del examen esto ha ido cambiando y en la actualidad supone un poco más de la mitad de las preguntas. ¿Son todas igual de importantes? No. De forma que hay algunas, como reumatología, en la que no hemos sumado una quirúrgica y que por lo tanto tiene menos preguntas. Lo mismo le ocurre a hematología, que no tiene asociada una quirúrgica en nuestro libro y en nuestra clase. Va por otra parte la cirugía vascular y también va por otra parte la traumatología. En cambio, si eso lo enfrentamos a otros grupos de asignaturas que mezclan médica y quirúrgica, pues evidentemente encontramos que esto tiene mayor número de preguntas. ¿Cuál es el aparato que más preguntas reúne en el examen? Es aparato digestivo. Quedaros con que en torno a 20 preguntas del examen son de aparato digestivo, seguido de infeccioso, respiratorio, corazón y el resto de médicas y quirúrgicas. Por lo tanto, un mensaje. ¿Cuál es el aparato más importante? Aparato digestivo. Y por eso dedicaréis durante la preparación no 5, sino 6 días a esta asignatura. Y nos queda el cajón desastre del resto de especialidades. El número de preguntas que hay aquí en el último examen son 93 y se distribuyen de la siguiente forma. Este es un cajón desastre con muchas especialidades y con una variabilidad en la importancia en cuanto a número de preguntas muy grandes. Encontramos en este cajón la asignatura más importante en el MIR y la asignatura menos importante en el MIR. ¿Cuál es la más importante? Hemos dicho que preventiva y estadística, sobre todo la parte de bioestadística, diseño
diseño de estudios experimentales, etcétera, que reúne mayor número de preguntas. Seguido de pediatría, ginecología, psiquiatría, trauma y luego las médico-quirúrgicas, ojos, otorrino y piel, en torno a unas 4 preguntas. Más allá encontramos otras asignaturas que han aparecido más recientemente en la historia del examen, aunque ya lleva más de una década cayendo preguntas de oncología, preguntas específicas de gestión hospitalaria. La especialidad que mayor número de preguntas reúne es preventiva y estadística. Y al final del espectro encontramos asignaturas que aparecen recientemente en el examen y que su promedio de preguntas ronda entre 1, 2, ocasionalmente ninguna. Aquí tenemos a cuidados paliativos, geriatría, urgencias, cirugía maxilofacial y cirugía plástica y cirugía vascular, anestesia y ocasionalmente alguna pregunta sobre habilidades comunicativas. El número mágico, para acordaros más o menos del número de preguntas de estas especialidades un poco periféricas o de reciente aparición, son de 2 por asignatura. Te podías preguntar, ¿cuál es la respuesta más popular elegida como correcta en el examen de MIR? Pues bueno, esto refleja el sesgo que tiene un examinador a la hora de ocultar la respuesta correcta entre 4 distractores. Si no hay una corrección matemática de este sesgo, lo normal es que encontremos que el examinador le gusta ocultar la respuesta correcta en el medio de respuestas falsas. Y por eso, a lo largo de la historia del examen, las respuestas 3 y 4 tenían más probabilidad de ser ciertas que las de los extremos, la 1 y la 5. Y eso, fijaros, desde el año 2001, como en las verdes y las rojas, que corresponden a la 3 y la 4, o sea, la zona media de las opciones, tenían mayor número de frecuencia de respuesta correcta que los extremos, la 1 y la 5, que figuran por aquí. ¿Cuánto? Pues en algunos casos hasta casi el doble. Estamos hablando de 40 respuestas 1 correctas en el examen MIR 2001 y casi el doble de respuestas correctas intermedias, el 3, en el examen 2001. Pero fijaros que esta evolución se ha corregido en los últimos 3 años. ¿A qué se debe? ¿Han cambiado este sesgo de la persona que hace las preguntas o de las personas que hacen las preguntas? No. Ha habido una corrección de este sesgo humano por parte del Ministerio, de forma que matemáticamente se revuelven las respuestas después de la confección del examen, antes de mandarlo a imprenta, de forma que todas las respuestas sean equiprobables o prácticamente equiprobables. Y con esto ha desaparecido la importancia de este truco, que es aplicable a los MIRes anteriores al 2009, que nos indica que en caso de que dudásemos entre 2 respuestas, pues las respuestas del medio, la 3 y la 4, tenían mayor probabilidad a priori de ser correctas. Pero eso ya os digo que ha desaparecido porque el Ministerio ha corregido ese sesgo humano. Ahora entramos en una parte que es muy importante. Realizamos un análisis exhaustivo cada año del número de conceptos que han salido previamente en el MIR, es decir, del número de conceptos repetidos. En el MIR podemos encontrar preguntas repetidas idénticas de una convocatoria a la otra, pero esas son muy poco frecuentes. En cambio, encontramos una alta frecuencia de conceptos repetidos. Te va a sorprender la importancia de este dato. Fijaros, en el último examen MIR, más de la mitad de los conceptos habían sido previamente preguntados en el MIR, en la historia del MIR, en esos más de 30 exámenes anteriores. ¿A qué se debe esto? Pues porque el examen en su mayoría se centra en conceptos importantes para el médico. Y como ya hay tal número de preguntas, tantos años de evolución, es cada vez más frecuente que lo que se pregunta ya ha sido previamente preguntado, al ser una pregunta importante o un concepto importante para el médico. Más de la mitad de las preguntas del último año versaban sobre conceptos repetidos. Es lo que llamamos nosotros REPEMIR. Es decir, 54% repetido, 46% del examen. Tienes que quedarte con un modelo simplificado, la mitad del examen repetido, la otra mitad del examen preguntas que nunca cayeron. ¿Cuál es la importancia de este primer aspecto? Pues que evidentemente solo estudiar lo que ha caído en el MIR no cubre más que la mitad del examen, ni más ni menos. Por lo tanto, es necesario estudiar cosas que nunca han caído.
centrándose y orientándose por lo que ha caído previamente, intentando predecir por dónde pueden ir las cosas en las preguntas nuevas. Pero estas preguntas nuevas sobre cosas que nunca han caído son las que reúnen las preguntas más difíciles de los exámenes cada año. En la otra mitad del examen encontramos el 53% de preguntas repetidas. Quédate con un concepto. La mitad de tu examen MIR probablemente verse sobre conceptos repetidos, conceptos que han sido previamente preguntados en el examen MIR. Pues bueno, si diseccionamos la parte de conceptos repetidos, vamos a encontrar lo siguiente, que 44% del examen, es decir, 104 preguntas de las 235 habían sido previamente repetidas. Es lo que nosotros denominamos REPE-MIR y que es el objetivo de la primera vuelta de la preparación. El que todo alumno maneje estas preguntas, que van a suponer el 44%, más de 100 preguntas de su examen, 104 en el último examen del MIR 2012. Y luego nos queda un 9% de preguntas que es la primera vez que se repiten, es decir, son preguntas MIR o conceptos MIR no repetidos previamente. Estas habían sido previamente repetidas. ¿Cuántas veces? Pues 2, 3, hasta 20 veces. Y esto es la primera vez que se repite. O sea que después de este examen, este concepto tendrá 2 repeticiones. Este examen más otro examen anterior. De forma simplificada, para que te quedes con una idea genérica. Hay 10.000 preguntas de MIR en la historia. De esas 10.000, 3.500 se contestan con tan solo 1.000 conceptos. Esos son los 1.000 conceptos que llamamos conceptos REPE-MIR. La máxima prioridad en la preparación, el primer paso en la preparación debe ser dominar estos conceptos, porque nada tiene más rentabilidad que esto. Ya hemos dicho que 44% de las preguntas versaban sobre conceptos REPE-MIR. Esos 1.000 conceptos te permiten contestar 3.500 preguntas, con una tasa de repetición media en la historia del MIR de, por cada concepto, 3,5 preguntas. Aunque esto es variable, hay conceptos de 2 y conceptos de 20 repeticiones. Quédate con un número de referencia, en torno al 40% de las preguntas de tu examen van a versar sobre esos conceptos REPE-MIR. Y por eso, al inicio de tu preparación, debes centrarte en dominar esto. El siguiente paso sería dominar el MIR no REPE-MIR, pero para eso tendrías que dominar 6.000 conceptos para contestar solo un 9% más de preguntas. Y después te enfrentarías a la inmensidad de la medicina para conseguir contestar el resto del examen que nunca había caído antes en el examen MIR. Es decir, fijaros cómo el número de preguntas repetidas no deja de aumentar y en la actualidad supone más de la mitad del examen. 126 de las 235 preguntas del MIR 2012 eran sobre conceptos repetidos. Es básico durante la preparación que domines esto. Y luego pues, tenemos durante la preparación herramientas específicas para esto, la que llamamos para el nivel 1 REPE-MIR, para el nivel 2 llamamos MIR Training, pero es muy importante al final que tú pases una y otra vez por estos exámenes hasta que domines de memoria estos conceptos. Ya os digo, lo importante es entender, razonar el concepto, porque la pregunta no es idéntica, lo que te preguntan es el concepto, tienes que saberlo. No vale con memorizarlo sin entenderlo. Cada vez hay más preguntas repetidas. Ahora vamos a hablar de la dificultad del examen MIR. Hemos dicho que la dificultad oscila en un rango que el Ministerio mueve la dificultad del examen entre un comportamiento histórico de MIRes fáciles y MIRes difíciles. Y normalmente el MIR de tu año estará dentro de ese rango de incertidumbre. ¿Se pueden comparar las puntuaciones que obtienen Pedro y Juan, uno en un examen MIR y otro en el otro? Pues no, porque son MIRes distintos y cada uno tiene un distinto grado de dificultad. Sería como comparar peras con manzanas. Vamos a ver un ejemplo utilizando MIRes de última generación. El Ministerio ha cambiado desde exámenes muy difíciles, como el MIR 2009 y 2010, donde la mediana de preguntas netas de toda la población MIR, o sea, de los en torno a casi 12.000 presentados, rondaba 85 preguntas netas, hasta MIRes, los siguientes, inmediatamente siguientes a 2009 y 2010, que son 2011 y 2012, son MIRes que pasan de muy difíciles a muy fáciles.
donde la mediana de la población ronda en torno a 100 preguntas netas. Cuando hablamos de mediana de la población, acordaros que es la puntuación que divide al 50% de los presentados por arriba y 50% de los presentados por abajo. A estos últimos MIRES, desde 2009 al 2012, el número de personas que se presentan no llega a 12.000, pero por simplificarlo, ronda los 12.000 presentados. ¿Qué diferencia puede haber entonces entre un MIR y otro? Pues hasta 15 netas de diferencia en la mediana. Es una barbaridad. Y por eso es muy importante que sepas que las puntuaciones solo se pueden comparar dentro del mismo examen MIR. Tú no vas a poder comparar tus puntuaciones con las puntuaciones de un compañero que se examinó el año anterior. Cada MIR tiene su rango de puntuaciones, su percentil de puntuaciones. Y la dificultad del examen se mide en preguntas netas y es distinto en cada percentil. Si hablamos de la dificultad en la media, o sea, en la zona media del examen, en la mediana, estaríamos hablando de la P50, la mediana de preguntas netas. Aquí vamos a ver el análisis de los últimos 12 años y así fijaros cómo los exámenes oscilan de una forma aleatoria. Aquí no podemos podemos adivinar un patrón que nos permita predecir cuál va a ser la dificultad del MIR de tu año, que es el que te interesaría. Vemos que hay MIRES fáciles, entre ellos, por ejemplo, el último examen, MIRES regulares y MIRES difíciles. Pero fijaros cómo el Ministerio ha oscilado de exámenes muy difíciles 2009 y 2010 a exámenes muy fáciles 2011 y 2012. Y no hay un patrón claro, de forma que no sabemos cuál va a ser el examen de tu año. ¿Nosotros qué procuramos? Pues vamos a procurar hacer una preparación en una dificultad media. ¿Por qué? Porque desde un simulacro de dificultad media, la diferencia con el movimiento del Ministerio será menor que desde ningún otro punto. Si desde aquí a aquí habrá menos distancia que si nosotros hacemos una preparación con simulacros de dificultad muy alta y ese año resulta que el MIR no es muy difícil, sino muy fácil, como ha ocurrido esto recientemente. Entonces, fijaros de una forma simplista que podríamos hablar de un examen MIR fácil cuando la mediana de la población de todos los presentados, no de los alumnos, de todos los presentados al MIR, ronda 100 preguntas netas. Un examen de dificultad media cuando rondase 95 y un examen difícil cuando rondase 85. El rango que estamos manejando desde un examen difícil a un examen fácil ronda 15 netas de diferencia. El concepto que quiero que te quedes con esto es que el grado de dificultad del examen cambia cada año y que no es posible predecirlo a priori. Si te preguntásemos, ¿cómo quieres que sean los simulacros? Tú vas a querer decir, quiero que sean como el MIR. Pero yo te tengo que preguntar, ¿cómo qué MIR? Porque el MIR no es uniforme, es un objetivo que se va moviendo. El MIR puede ser fácil, puede ser difícil, y no lo sabemos hasta que lo realizáis. Vamos a ver cuál es la distribución de las preguntas por grado de dificultad. Y para eso hay distintas formas de estudiar el grado de dificultad. Vamos a empezar estudiando el porcentaje de aciertos. Y así, de forma arbitraria, vamos a clasificar las preguntas de MIR según el porcentaje de aciertos de nuestros alumnos en las mismas. En 3 grupos. Preguntas fáciles, cuando lo aciertan más del 66% de los alumnos. Preguntas medias, cuando lo acierta entre el 33 y el 66% de los alumnos. Y preguntas difíciles, cuando lo acierta menos del 33% de los alumnos. Si miramos los últimos 7 o 8 años, la media es que casi la mitad del examen son preguntas fáciles. En torno a un tercio son preguntas normales. Y menos del 20%, la parte más pequeña del examen, son preguntas difíciles. Esto es la media de estos años. ¿Qué ha ocurrido en el último año? El último año hemos dicho que ha sido un examen especialmente fácil. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que el número de preguntas difíciles ha bajado desde la media de 18 a un 14%, es decir, un 4% menos. Las preguntas medias han bajado un 8% hasta un 27%. Y todo eso se ha ido a incrementar el número de preguntas fáciles, que ha superado el 59%. O sea, casi el 60% de las preguntas del último examen han resultado para nuestros alumnos fáciles. Ahora, ¿esto es lo que va a ocurrir en tu año, el año siguiente? No lo sabemos. Va a depender de la dificultad del examen concreto que te toca a ti.
Pero acordaros que al final las plazas no se cogen con preguntas netas. Las preguntas netas valen diferentes números de orden dependiendo del año en el que estemos hablando. Las plazas, que es lo que a ti te interesa, se cogen con números de orden. Si el examen es difícil para ti y para todos. Y si el examen es fácil para ti y para todos. En un examen difícil, las preguntas netas valen más números de orden que en un examen fácil. En un examen fácil es necesario sacar muchas preguntas netas para obtener un determinado número de orden, comparando con un examen difícil. Entonces, aprendizaje de esta imagen, que solo un pequeño porcentaje de las preguntas son difíciles. Tu examen MIR y cómo debes resolver tu examen MIR están en las preguntas fáciles y en las regulares. Las difíciles, para la mayor parte de las personas que presentan el examen, lo importante sería detectarlas para no contestarlas, porque la puntuación de tu examen se va a basar sobre todo en tus aciertos en preguntas fáciles y regulares, que son la mayor parte del examen. Hemos estudiado la dificultad de las preguntas utilizando como variable el porcentaje de aciertos, pero acordaros que el MIR no es un examen que no haya negativos. Las erróneas restan aciertos. Por cada 3 erróneas pierdes una válida. De forma que realmente lo importante en el MIR son las preguntas netas. Lo que te queda después de restar a las válidas las erróneas, divididas entre 3, porque cada errónea resta 1/3 de válida. Lo que te queda es lo que llamamos preguntas netas y podemos clasificar a las asignaturas según el porcentaje de preguntas netas o el porcentaje de netas que dan para los alumnos de cada año. Y así podríamos decir, si hablamos de preguntas fáciles, las que tienen más de un 66% de preguntas netas, solo nos encontramos con estas asignaturas: piel, maxilofacial, medicina legal, que son preguntas, a lo mejor una sola pregunta sobre consentimiento informado. La inmensa mayoría del examen está en el espectro medio, entre el 33 y el 66%. En la parte baja, las preguntas más difíciles, encontramos asignaturas básicas, como fisiología, genética, farmacología. Y en la parte de arriba encontramos asignaturas, por ejemplo, enfermedades infecciosas, preguntas de habilidades comunicativas que prácticamente se contestan con sentido común, hematología, nefro, cardio. Y este es el espectro. Fijaros que la mayor parte de las preguntas, si las medimos la dificultad en porcentaje de netas, van a estar en preguntas de dificultad media. Bueno, con esto hemos acabado este análisis del último examen MIR. Es muy importante que sepas diseccionar el tipo de examen al que te enfrentas para enfocar la preparación de la forma más rentable para conseguir tu objetivo. Mucho ánimo.